Comenzaremos hoy con la lección de matrices. Una matriz se puede definir a partir de la cantidad de filas y de columnas que contiene. Dados m y n, dos números enteros positivos, una matriz A de m por n es un arreglo rectangular de escalares, que pueden ser reales o complejos, dispuestos en m filas de n columnas. Es importante el orden. Vamos de nuevo, tenemos un número de filas y un número de columnas, y cuando nosotros definimos el tamaño de una matriz, decimos primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas. No va a ser lo mismo una matriz de 2 por 3 que una matriz de 3 por 2. Si decimos que la matriz es de 2 por 3, significa que tiene 2 filas y 3 columnas. A las matrices se las escribe dentro de paréntesis o de corchetes. Acá tenemos un ejemplo con paréntesis y acá yo escribí uno así aproximadamente con corchetes. No se ponen unas líneas verticales. Si ponemos 2 barras verticales estamos hablando de determinantes, que es otra cosa. Entonces decíamos que una matriz de 2 por 3, por ejemplo, puede ser la que voy a escribir ahora, que la voy a poner con cualquier número que se me ocurra. Tenemos entonces 2 filas, fila 1, fila 2 y 3 columnas, columna 1, columna 2 y columna 3. Si hubiéramos dicho que la matriz es de 3 por 2, en ese caso tendríamos 3 filas, 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces ponemos 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3 filas, 2 columnas, ¿sí? El orden es muy importante porque implica diferentes cosas. Entonces, volvemos a la definición y a ejemplos genéricos. Si tengo una matriz de m filas por n columnas, contiene m por n elementos. O sea, tendría que hacer la multiplicación entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas para calcular la cantidad de elementos que tiene la matriz. En estos casos, al hacer 2 por 3, obtenemos 6, o 3 por 2, que es 6, y este 6, ¿qué es? Es la cantidad de elementos que contiene la matriz, de numeritos. Bien, para hablar de un elemento genérico, se lo escribe como A sub IJ. La I simboliza el orden o el número de filas. Y J significa el número o el orden de las columnas. Entonces, el elemento que se encuentra en esta posición es el A sub 1, 1, porque está en la fila 1, columna 1. Si paso el elemento de al lado, sigo estando en la fila 1, pero ahora estoy viendo la columna 2. Entonces el elemento de esta posición es el A sub 1, 2. Esto no es un 12, lo que está indicando es la posición. Siempre el primer número indica las filas y el segundo las columnas. Eso hay que empezar a tenerlo muy presente. Bien, acá tenemos un ejemplo para mirarlo y tratar de entenderlo. En esta matriz tenemos números reales puros, tenemos números imaginarios puros y tenemos números complejos. Lo primero que quiero que pensemos es cuál es el elemento que está en la posición 1, 1. Este es el más fácil. Posición 1, 1 es primera fila, primera columna, acá, el número 1. El que está en la posición 1, 2, lo que tenemos que mirar es fila 1, columna 2, como dijimos hace un rato. Fila 1, columna 2, este elemento será el A sub 1, 2. Es lo mismo decir
1, 2, que 2, 1? No, recordemos que el orden nos importa. El elemento que está en la fila 2, columna 1, fila 1, fila 2, columna 1, el elemento en este caso es raíz de 3. Son elementos distintos. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Importante, esta matriz A, ¿de qué tamaño o de qué orden es? ¿Cómo definimos eso? Diciendo, en el caso anterior era M por N. Acá un pequeño detalle, el por, para hablar del tamaño de una matriz, no es el puntito, sino que es esta pequeña cruz. Y esto se lee M por N, no se lee MXN ni M incógnita N, es M por N. El primer elemento dijimos que indica la cantidad de filas, el segundo indica la cantidad de columnas. ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas tenemos en este ejercicio? 1, 2, 3, 4, 5. 4 filas por 5 columnas. Entonces, la matriz de este ejemplo es una matriz de M por N. Es una matriz de 4 por 5. Pregunto, no me van a poder contestar porque estoy grabando, pero quiero que lo piensen. ¿Qué elemento está en la posición 2, 2? ¿Qué elemento está en la posición 3, 3? ¿Qué elemento está en la posición 4, 4? Estoy eligiendo estos números o estos elementos porque son aquellos en los que coincide el I y el J, digamos. Coincide el número de fila con el número de columna. En la posición 2, 2, segunda fila, segunda columna, tenemos el menos I. En 3, 3 tenemos 0. Y en 4, 4 tenemos 2 menos I. ¿Tengo el elemento 5, 5? No, porque tengo 4 filas. Entonces, más de 4 filas no van a pertenecer a este ejemplo que estamos utilizando. Bien, ¿por qué es importante esto de elegir los elementos con mismo número de filas y mismo número de columnas? Porque aquellos elementos en los que para todo A sub I, al que I sea igual que J, creo que lo dije mal, para todo elemento A sub IJ, donde I valga lo mismo que J, o sea, donde tengamos el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y así, todo lo que abarque, todos estos elementos son los que conforman la diagonal de la matriz. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y acá dejamos de contar. Estos elementos forman la diagonal. Muy bien, lo limpié porque teníamos como muchas anotaciones. Estábamos hablando de la diagonal, que se componía o se compone por los elementos en los que el número de orden de la fila coincide con el de la columna. En este caso, la diagonal se forma por estos 4 elementos. Si nosotros sumamos los elementos que conforman la diagonal, lo que obtenemos es la traza de la matriz. La traza de la matriz se conforma por la suma de los elementos de la diagonal. Y los elementos de la diagonal son aquellos en los que coincide la fila con la columna. Entonces, dijimos que va 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vamos desde 1 hasta la cantidad de filas que tengamos. O sea que va desde 1 hasta M. En este caso, la traza de A es 1 más menos I más 0 más 2 menos I. La traza de A, si agrupamos los términos semejantes, será 3 menos 2I, en este ejemplo puntual.
Bien, vamos, esto es lo que antes no encontraba, vamos a ver qué sería la contradiagonal. La contradiagonal es la que se forma por estos elementos. En lugar de partir del 1, 1, partimos del 1, 5. Entonces, el 1, 5 es para este caso puntual. Nosotros habíamos dicho que esta matriz es de 4 por 5. Si tuviéramos una matriz genérica, una matriz de m por n, la contradiagonal se formaría por el elemento que esté en la fila 1 y en la última columna, n. Después seguiría este, que está en la fila 2 y no está en la columna n, sino está en la anterior, en n-1. Después vamos a la fila 3 y este elemento que está en n-2. Y así hasta llegar a la última fila, que sería la fila m, la fila m, y la columna m-n. Y la columna n-m. ¿Sí? Bueno, generalmente los elementos de la diagonal se los menciona y listo. No hay un equivalente a la traza para la contradiagonal, así que hasta acá llegamos. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer algunos ejercicios para definir matrices. A ver, por ejemplo, nos pide determinar una matriz M de 2 por 5 con la condición de que M sub i j sea igual a 2 por i menos j. ¿Cuántas cosas, no? Nos dice que la matriz M tiene 2 filas y 5 columnas. Yo lo voy a escribir en forma genérica. 1, 1. Tiene 2 filas y 5 columnas. Ahí hice la primera columna. Vamos a hacer la segunda columna. Ahora seguimos en la misma fila. Estamos en la fila 1, pero pasamos a la columna 2. Acá estamos en la fila 2, columna 2. Vamos a la tercera columna. Fila 1, tercera columna. Fila 2, tercera columna. Fila 1, cuarta columna. Fila 2, cuarta columna. Fila 1, quinta columna. Fila 2, quinta columna. Entonces, fíjense de nuevo, siempre el primer subíndice significa la fila o representa la fila en la que se encuentra el elemento. Y el segundo subíndice representa el número de columna en la que se encuentra. Muy bien, ¿qué me dice ahora? Que el elemento genérico m sub i j va a coincidir con el doble de la posición de la fila menos el valor de la columna en la que se encuentra el elemento. Entonces, cuando tenemos el elemento m11, i vale 1 y j vale también 1. Entonces, esto es 2 por i, que acabamos de decir que vale 1, menos j, que en este caso también vale 1. Esto nos da 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, el elemento m11, este elemento, valdrá 1. Ahora el elemento m sub 1, 2. 2 por i. I es el elemento correspondiente a las filas. Menos j, el elemento correspondiente a la columna. Por lo tanto, este elemento valdrá 0. Siguiendo con el mismo procedimiento, podemos terminar de completar toda la matriz y ustedes lo deberían escribir sin poner estas m. Yo los puse como referencia, ¿no? Este iría 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, bueno, y siguen resolviendo ustedes los cálculos. Vamos con el segundo ejercicio.
dar la matriz H, vamos a ver que hay un montón de cosas. Dice, la matriz H cuadrada de orden 3. No me está diciendo M por N como acá, que me decía 2 filas por 5 columnas. Me está diciendo cuadrada. ¿Eso qué significa? Claramente que las filas o la cantidad de filas va a ser igual a la cantidad de columnas. Y si dice de orden 3, lo que me está diciendo es que esta cantidad de filas que coincide con la cantidad de columnas serán 3. O sea, podemos decir que la matriz H es una matriz de 3 por 3 o podemos decir que es cuadrada de orden 3 o directamente de orden 3. Entonces queremos la matriz H en la que, y acá vienen las condiciones, esto se pone divertido. Si I es menor que J, o sea, si el número de orden que ocupa la fila es menor que el número de orden que ocupa la columna, voy a poner un 1. Si el número de columna es menor que el de la fila, o sea, si el número de la fila es mayor que el número de la columna, voy a poner 0. Y si coincide la fila con la columna, voy a poner menos 1. Entonces, para mí, lo más fácil es, primero que nada, tener en mente que voy a tener 9 elementos, 3 filas con 3 columnas cada uno. Y me parece que lo más sencillo, como para empezar a armar, es marcar, perdí el lápiz, ¿dónde está? Ahí. Marcar los elementos de la diagonal. Cuando las columnas son iguales a las filas, cuando estamos en la diagonal, ahí tenemos que poner menos 1. Entonces, en el 1, 1, en el 2, 2, en el 3, 3, pusimos el elemento que nos da el ejercicio. Bien, ahora, si yo me posiciono acá, estoy en la fila 1, columna 2. Veo que el 1 es menor que 2, o sea que el número de la fila es menor que el número de la columna. A la fila es la que representamos con I en forma genérica y la columna la representamos como J en forma genérica. Entonces, si I es menor que J, ¿qué tenemos que poner? Si I es menor que J, vamos a poner el número 1. ¿Qué pasa en esta posición? Sigo estando en la fila 1 y pasé a la columna 2. O sea que la fila sigue siendo menor que la columna, o en realidad la posición correspondiente a la fila es menor a la posición correspondiente a la columna. Entonces sigo poniendo el número 1. Uy, ahí va. Continuamos. En esa posición estoy en la fila 2, columna 1. 2 es mayor que 1. La fila es mayor que la columna. Cuando la fila es mayor que la columna, significa que la columna es menor que la fila. Estoy en el segundo renglón completo con ceros. Sin embargo, si pasamos del otro lado de la diagonal, estamos en la fila 2, columna 3. Entonces, el número de fila pasó a ser menor que el número de la columna. Cuando esto sucedía, poníamos el número 1. Fíjense que lo que hace la diagonal es marcar. En la diagonal coincide la fila con la columna. Después de la diagonal, el número de la fila es menor que el número de la columna. Y antes de la diagonal, el número de la fila es mayor al número de la columna. Entonces, dicho esto, es bien fácil completar nuestra preciosa matriz H.